Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey! La cocina de la escuelita. Cocineros sin receta reconociendo su zona de autoaprendizaje. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey! Hola a todos y muy bienvenidos a este espacio de la cocina que estamos grabando hoy día 10 de mayo, vuelta 9 de calendario. En temporadas pasadas, la cocina se orientó a entrevistar a los integrantes del equipo de la escuelita y lo que se pretendía, aparte de conocerlos un poco a nivel personal, era dialogar acerca del autoaprendizaje que le había supuesto a cada uno el proceso, tanto de brindar los cursos como de formar parte de la escuelita. Digamos que se quería conversar acerca de lo que está detrás de lo que se ve, o sea, lo que está detrás de ese producto o resultado que se ofrece como unas clases o como un curso. Entonces, bueno, si bien la finalidad de la cocina mantiene ese eje de expresión del autoaprendizaje, para las próximas emisiones, la próxima temporada, queríamos abrirnos a conformar este espacio con los demás participantes de la escuelita. La idea es charlar de una forma distendida sobre un tema elegido previamente y teniendo en cuenta que la comunicación es de construcción colectiva desde el aporte particular. Y bueno, para eso estaremos Nair Barrios. Hola Nair, ¿qué tal? Hola a todos, buenas tardes. Jaime Alzate. Hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? Un gusto estar por acá de vuelta. Estupendo, Jaime. Quien les habla, Esther Fernández, y por supuesto los que se quieran ir sumando a esta propuesta, a la que desde ya les invitamos. En esta ocasión nos acompañan María Elena desde Italia y Almudena desde España. Gracias por aceptar la invitación y muy bienvenida. Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es lindo acompañarlos en un proyecto como este. Muchas gracias. Hola, bueno, gracias y con curiosidad, la verdad, de participar. Así que nada, vamos a ello. Muy bien, sí, a ver qué va saliendo. Bueno, antes que nada, y para entrar un poco en contexto, estaría bien si nos contaras, Nair, cuál es el enfoque de la cocina para esta nueva temporada. Bueno, tal cual lo decías vos bien al comienzo, eso es algo que está en construcción colectiva, es un espacio de comunicación la cocina y bueno, estamos trabajando los tres, Esther, Jaime y también yo, en posibilitar que este espacio de comunicación que pertenece a la escuelita madure sin ponerle un techo, sino ir viendo qué tiene para expresar, qué tiene para aportar al espacio a partir de lo que nos va aportando a nosotros mismos el implicarnos con esta área específica de la escuelita, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con la comunicación, obviamente. Y bueno, ese cambio que vamos viendo, no lo quiero definir ni ponerle ese techo, ¿no? Con los chicos tiene que ver con otra etapa que abordamos, con otra etapa que ya no se enfoca tan solo en los que facilitan o facilitaron cursos o procesos a otros, sino también, ¿por qué no?, este ejemplo que tenemos hoy de incluir
aquellos que son, bueno, de lo que llamamos zona de membresía en este caso, y que este contenido está destinado a ser compartido en ese espacio, en principio de manera exclusiva, para que quede en ese acceso, ¿no? Y bueno, Jaime, no sé, tú qué podés aportar ahí, no sé. Sí, yo creo que hace parte también un poquito del propósito principal del espacio de la cocina, y es de alguna manera permitirnos a nosotros mismos a ser consciente en el trayecto, como nuestro propio proceso dentro de la escuelita, ¿cierto? En ese orden de ideas nos permitía y nos permite también ver y visibilizar todas esas partes diferentes de lo que se hace adentro y lo que se va viendo afuera y cómo se integra, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que la primera temporada, lo que hiciste vos y lo que por ahí intenté hacer yo y hicimos el año pasado también, fue con un poquito de mayor nivel de profundidad comunicar lo que se vivía en cada uno de los espacios, tanto con los profesores como con los procesos y los axiomas internos de él, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tema maestro-alumno, con el tema de la autoeducación, con el tema de lo que, por ejemplo, vamos a tratar hoy como público y privado, con el tema del precio, valor, con todos esos axiomas que tratamos siempre, a los que les damos vueltas, pero cómo se integran en la estructura, cómo se repiten o se replican de una u otra manera en cada una de las partes de él, ¿no? Y ahora esta nueva temporada, de alguna manera, ya se trata de, habiendo de alguna manera reconocido esa interna, esa parte que está detrás, trascender un poquito ese límite ahora a los que hacen parte importante como es la gente que está en membresía, ¿cierto? Que son ese nivel de membranas y de partes de la misma estructura que vamos a ir reconociendo y vamos a ir integrando y vamos a ir conociendo y relacionando, ¿no? Me parece que es un poquito la esencia del espacio, y es por lo que es tan importante tener a las chicas acá con nosotros hoy, por ejemplo. Y como ir un poco hablando de lo que nos supone ese proceso de aprendizaje, lo que vamos descubriendo con todas estas cosas que nos pasan en lo que estamos haciendo, qué nos pasa con lo que ¿no? Con todo eso que se va moviendo ahí y bueno, traemos un tema, en este caso el tema es público y privado, pero eso, hablar desde ese aprendizaje o lo que nosotros vayamos viendo en todo lo que participemos, que en realidad también es parte de nuestro, quiero decir, puede ser de nuestro cotidiano, pero en este caso lo que nos está vinculando con la escuelita, ¿no? En todos estos procesos o compartir. Bueno, pues como Jaime fue el que propuso el tema, si te parece, Jaime, me gustaría preguntarte. Ah, espera, Nair quiere hablar por ahí. Venga, Nair. Una cosa que quería no dejar afuera, porque la cocina es en sí, es algo muy especial dentro de la escuelita, porque la cocina es un espacio donde hay acceso a la trastienda de la escuelita, porque Jaime y Esther cumplen, y yo me incluyo obviamente, pero en este momento los quiero nombrar especialmente a ellos, cumplen una tarea de comunicación entre un área completamente privada, que es la parte del equipo, y eso que estaba diciendo Jaime, y la zona más pública, que es lo que se comparte de manera libre. Ahora estaríamos inaugurando esa otra zona, ¿no? Intermedia. Pero la cocina en sí mismo los implica a ellos en un formato que hace parte de la trastienda, que no todos tienen por qué conocerlo, que es esa pasantía becaria, porque es totalmente en trastienda, esto no está publicado en la web, que es la forma en la que las personas que forman parte del equipo se relacionan con el espacio y a través de la relación con el espacio generan contenidos para las distintas membranas de relación que el espacio tiene con la realidad, con lo contextual, ¿no? Entonces,
En ese formato de pasantía becaria se trabajan determinados puntos, determinadas zonas de interés, y es en ese marco de proceso concreto, con límites, con objetivos, con plazos, ¿sí? Objetivos que no son concretos, por cierto, sino de proceso, son el contexto más íntimo en el que esta experiencia que estamos compartiendo de hoy está acotada, ¿no? Está dentro de ese acuerdo entre Jaime y Esther individualmente con el espacio, ¿no? Entonces es en ese contexto. Ellos no son contratados por la escuelita para hacer esto, ¿se entiende? Ellos no son en ese sentido vinculaciones de la escuelita. Ellos son parte de una creación, de una generación que los implica, son autogeneradores del espacio y tienen un acuerdo específico con el espacio para eso. Por eso ahí me quise salir un poco, ¿no? Y pasantía becaria es algo que tal vez empecemos a escuchar en breve, con todas las implicancias que eso tiene. Por eso lo quería dejar a la vista. No sé si Esther estaba en tus planes. Sí, sí, estupendo, porque para darnos ese contexto, pero bueno, que después la verdad me despisté en que lo nombraras, porque creo que es importante. Bueno, si no quieren decir algo más, Jaime. No, eso que de alguna manera también es como que implica que no es que nosotros estemos aquí porque tenga algún mérito, porque lo hagamos muy bien, quizá no, sino justamente porque estamos en un proceso de internamente tratar de comunicar mejor para nosotros mismos y quizá en un futuro hacia afuera lo que es la esencia sí, de la escuelita. Básicamente eso. Pues no se trata de un producto, sino justamente de un proceso, que eso ya lo hemos repetido muchas veces. Entonces, nada, si querés, Esther, arrancamos con tu perspectiva. Contanos. Sí, bueno, en realidad la parte mía es de expresión en general, que es mi dificultad. Entonces es lo que bueno, estamos aquí poniéndonos enfrente de eso y descubriendo, bueno, no sé cómo, cómo decir, porque se movilizan muchas cosas difícilmente expresables que después te sirven para otros contextos, o sea, para tu vida en general. Yo a lo mejor aquí cada vez me noto más torpe y después en mi vida, en mi vida, como si fuera una cosa distinta, pero quiero decir que como le pongo el foco aquí a que a mí me cuesta, después sí veo que lo gano en mis relaciones habituales, me refiero, me sorprendo así poquito a poquito, pero y entonces es un poco también el ver el inverso de cómo normalmente solemos enfrentarnos al error y por ahí va un poquito. Entonces, bueno, no quiero tampoco alargar mucho más aquí para que ya empecemos a charlar y con el tema que nos trae hoy, que es público y privado. Como decía, fue Jaime el que lo propuso, entonces me gustaría empezar por preguntarle qué relevancia le ve o por qué se... Para mí tiene toda la relevancia y siempre son temas que tocamos muchísimo en el proceso en la escuelita, porque tienen mucho a lo que se consigue en la comunicación con el otro, ¿no? Esa delimitación de mi lugar, del lugar del otro, de mi responsabilidad en los espacios del otro, en asumir los límites con mi propio yo, mi espacio de comunicación y los espacios de los demás, reconocer también
cómo uso esos espacios míos y cómo uso los de los demás, bajo qué criterio. No sé, tiene muchísimas cosas por abrir, pero me encantaría que charláramos cómo lo vemos todos, porque también esa construcción me parece que está cambiando y es una construcción colectiva, ¿no? También, de alguna manera. Pues muy bien, quien se anima por ahí, que es público y privado, o bueno, ese tándem, o si quieren por separado, ir por cada concepto, o el tándem, como quieran. Bueno, me voy a animar. Para mí lo privado es esa trastienda que nombraba Nair al principio. Todo comienza ahí, en nuestro mundo privado. Y como es tu mundo privado, no puedes ver las limitaciones, y entonces para mí el público, o sea, esa comunicación con lo público, me permite ver a dónde están mis dificultades, dónde están mis debilidades. O sea, por ejemplo, esta charla en la que estoy y estoy nerviosa, en mi privado, yo si tengo que hablar, hablo casi rapidito, pero después, en la comunicación, en esto que se supone público, yo tengo que veo mis límites. Entonces, ¿qué me hace a mí? Me comunica. Mi privado tiene unas comodidades, como si el privado fuera el cómodo. Y el público es ese que te indica, te censa y te dice, bueno, mirá, acá se te helan las manos, transpirás, estás tartamudeando, tenés una idea re clara que en el privado se lo podés decir a todo el mundo, con el que tenés, no sé, confianza, y después al privado, al público, ahí no lo podés transmitir, o te pasan cosas, o sea, denotan los límites absolutos. Yo vengo a estas charlas y no quisiera venir, pero yo me lo pongo el cuerpo porque sé que acá es donde yo me veo en mis limitaciones, ahí donde yo tengo que afianzarme, y que después en mi privado lo trabajo. Me encanta, María Elena, porque es un poco lo que estaba yo diciendo antes, quería expresar y no expresé, que es como decir esa dificultad que tengo y te pones enfrente de eso, no como intentar mejorarlo, que a lo mejor al escucharme de lo que decía antes, pareciera como esa intención, ¿no? Pero sí decimos que te das dando cuenta de cosas, como tú dices, es lo que te está poniendo enfrente. Bueno, no sé. Chicas, y esa membrana también como eso que no soy yo, ¿no? O sea, lo que soy yo es lo que, digamos, lo que tengo claro, lo que manejo, con lo que me siento cómodo, ¿no? Porque es lo que soy, lo que tengo integrado, ¿no? Lo que está ahí afuera es todo eso que no soy y que muchas veces no quiero ser tampoco, ni quiero reconocer, ni quiero tomar parte con esa realidad, que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Ese otro o ese contexto como una cosa con la que en la mitad de las cosas no las acepto, no las entiendo y no las quiero, ¿cierto? Entonces, hasta dónde esa membrana también permeabiliza esa comunicación o esa integración de lo público, como lo que vos decís, justamente como esa posibilidad de integrar, como esa posibilidad de ponerme en desafío para integrar. Bueno, a mí me pasa todo lo que decís, ¿no? De ese privado, ese público, ese exponerse, que es ahí donde te encuentras con tus limitaciones, ¿no? Con mis limitaciones y cómo me vinculo con ellas. A mí me pasa también, bueno, cuando usted me propuso de la charla, fue como que se quedó ahí lo de público-privado, ¿no? Que yo decía, no sé qué voy a aportar, no sé qué puedo decir de esto. Y todos estos días un poco lo que me venía era lo vinculados que están realmente lo público y lo privado.
cómo se alimenta uno de otro. Me pasaba que esta mañana estaba en una clase toda esta cuarentena. Uno de mis focos así principales ha sido desde el cotidiano dedicarle un tiempo al cuerpo, ¿no? Al cuerpo desde una autoconciencia, desde un reconocer mis límites ahí. Yo si no me voy con la cabeza para un lado para otro y el cuerpo es como lo que me sitúa y me dice mejor que nadie, en mi caso, dónde estoy y dónde no estoy. Y estaba ahí, es una clase que es pública, pero que uno guía y nos invita a cada uno a ir a nuestro privado, ¿no? Yo además he decidido ponerme un espejo delante en la clase, ¿no? Porque es como, mira, te ves dónde estás. O sea, no sé, es curioso, ¿no? Porque si no me hago, me ayuda a ver cosas que me creo que estoy de una manera, y el espejo me muestra realmente dónde estoy. Y estaba en un proceso como muy privado con el cuerpo, a la vez que en ese momento que estaba en una clase pública con más gente en sus momentos privados, me estaba viniendo el orientador de Nair hoy, ¿no? Que de esa oposición a la realidad, y era como, es esto, y, o sea, de una cosa privada, ¿no? Y por otro lado, el esquemita este de Alejandra, del esqueleto, ¿no? Con los estos. Y todo eso se estaba dando a la vez, ¿no? Y era como, ostras, ¿cómo se vincula ese público y privado, ¿no? En este momento. Y cómo todo esto en realidad está creciendo junto, está ahí, ¿no? Y es algo muy privado que ahora así lo hago público, ¿no? Entonces, poder verlo así, a mí me hace estar en otra posición totalmente distinta, ¿no? En otra permitir esa comunicación, viendo los límites, viendo los nervios, viendo, no sé, cuando me creo, pues esto lo tengo que tapar, esto no sé qué, pero el poder ver cómo se vincula uno y otro, es algo que yo que sé, que estaba esta semana, a partir de plantearlo como ver esa comunicación entre uno y otro. Para mí siempre ha sido como casi opuesto, pero desde peleado, ¿no? desde... Eso del espejo, Almu, me habla como también mucho de cómo es, o como pregunta abierta, cómo es nuestra relación con el error en cuanto al tema de lo público y lo privado, ¿no? No es lo mismo quizá afrontar un error según como lo veamos dentro de mi fuero íntimo y saber que quizá cometí un error y que quizá no lo tengo que afrontar a lo público, o cómo lo gestionamos ese mismo error quizá o otro error similar en una esfera pública, en un lugar en el que estoy quizá más expuesto, porque justamente eso ahí nos habla de cuál es nuestra propia relación con ese error, para qué el error, qué nos hace saltar. Claro, porque a veces el mismo privado, o por lo menos a mí se me planteaba, y en esto que decía Almudena, a lo mejor durante la semana, que es ese disparador, y lo mismo, pues no sé qué voy a decir yo de esto. Una, la dificultad como de poder entrarle de forma separada, sino ver ese tándem, que para hablar de uno, hablar del otro. Y bueno, el tema privado, que muchas veces es, como estaba diciendo Jaime, la parte de error o la parte íntima, lo que metemos debajo de la alfombra, no sé, se me puede ocurrir a nivel, yo qué sé, familiar, esos secretos familiares o esas cosas que en realidad después pujan por salir y es en una cultura, o sea, en una cultura, en una época más bien está mal visto una cosa y cómo todo eso después influye en nuestros comportamientos y cómo necesitamos ir abriendo más, ir haciendo más ese privado, hacerlo público. No sé si sería la palabra público,
o tener una mirada más abarcativa y poder aceptar eso como normal, que en otro momento es un tabú, es una necesidad. No sé si me estoy explicando ahí lo que quiero decir. Almo. Para mí, creo que en eso que estás diciendo, los audios de calendaria cumplen ahí un rol en mi caso, ¿no? Y en mi relación con el error y el poder abordar la interferencia, clave, porque genera, es a través del público, ¿no? De ese compartir, pero permite ese espacio privado para ese error que yo misma no me dejo ver, ¿no? Permite que al menos en un espacio íntimo me lo permito primero ver ahí. Y creo que a mí eso me sirve un montón. Es ya una parte de que eso pueda respirar y quitarle esa presión. Yo, cuando Esther me propuso el tema, obviamente entras en esto de qué significa para vos. Y entonces lo primero que veía era esto que uno es el antónimo del otro, ¿no? O sea, el antónimo de privado es público y el de público es privado. Y entonces parecen opuestos y entonces veía qué difícil es hacerlos comunicar, porque es como si los tenés tan separados, porque bueno, tendemos a esto, a la subdivisión de todo. Entonces, ver o sea, esa comunicación que es la más difícil en mi caso, ¿no? Pero poder verlo, ya poder unir, o sea, el hecho de haber podido hacer esta pequeña gestión de decir, ok, uno es el antónimo del otro, y eso es lo que me indica a mí que es oposición, pero a la vez la comunicación, porque, o sea, siempre o sea, todo comienza ahí en la trastienda, o sea, todo comienza en ese privado, o en lo doméstico, y lo doméstico con o sea, después lo cotidiano, o sea, se convierte en un montón de domésticos que hacen a tu cotidiano, por ejemplo. Yo o sea, o el vínculo y la relación, como el vínculo eso y la relación lo que está dentro, y que parece, o sea, eso, veía eso, la oposición, y como que nos quedamos ahí, y nos parece que tenemos que alternar entre eso, y que nos es difícil comunicar las dos partes. No sé, se me venía eso. A mi caso, por ejemplo, con los temas de comunicación, a mí a veces se me complica muchísimo el tema de poder comunicar algo que por ahí para mí es muy claro. Y ahí es donde está como ese límite claro y exacto entre mi mundo privado y lo que yo trato de comunicarle a un otro. Entonces, hasta que yo no logré hacer ese proceso de ponerme en la disposición de intentar comunicárselo al que está afuera y de alguna manera recibir algún tipo de devolución de eso, o sea, yo no voy a hacer un proceso de comunicación, voy a seguir exactamente congelado con mi adentro y con mi afuera afuera. No voy a integrar nada de afuera, ni afuera va a tener nada de mí adentro. Algo así lo veo, no sé si fue muy confuso, pero bueno, es parte de un poquito de mi proceso muy, muy, muy íntimo, cómo puedo llegar a tratar de comunicarlo, justamente eso, a un público, siendo algo tan personal, ¿no? Sí, es como privarse, ¿no? La misma palabra, privado, de privar, ¿no? De privarse. Bueno, aquí voy a decir una bobería porque como que te van viniendo cosas durante la semana y decía, privar, me venía de privar, ¿no? De privarse, de como privado de libertad, privado de
Y después ya la tontería que dije que iba a decir, que es que, por ejemplo, nosotros aquí, no sé si entenderán esta palabra coloquial, privar. Privar es beber, estoy privado es estoy contento, o sea, no sé, es como un significado un poco, no sé si distorsionado, pero vamos, no lo que entendemos normalmente por privado, sino todo lo contrario, estoy privado, estoy contento. O vas a privar, es que vas a beber. Esa es la bobería, el acote, perdón, me fui para otro lado. Pero interesante, ¿esto es en dónde? ¿Ahí donde vivís? ¿En Canarias? Esther. No, es en España, ¿no? Allá ¿General? en privar. Sí. No se ¿Aquí? te oye, Almusi. Ah, no se oye. Que es en España, privar es en España en general, Ajá. ¿no? Sí, nunca lo escuché. Mm. Interesante. No, iba como a comentarles también, porque estoy seguro, o al menos en mi aproximación, pero creo que ustedes lo han visto, lo han podido ver, todos lo hemos podido ver en algún momento, cuánto nos enseña, y lo vimos con el evento y el chat público, por ejemplo, esos espacios que te van mostrando en realidad cómo nos manejamos con el tema de lo público y lo privado, ¿no? Y cómo nos manejamos con esos límites y esa autorregulación de la comunicación dentro de un grupo. Por ejemplo, lo quería tirar porque es una cosa muy cotidiana que uno por ahí se salta, pero sí, efectivamente es una oportunidad inmensa de vernos, cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos, y también cómo nos da carga y por qué nos da carga, y si nos da carga porque queremos manipular al otro y que el otro haga lo que yo quiero, o por qué, ¿me entendés? O sea, pero no quería dejar de poner esto en tema porque obviamente a todos nos pega de una manera diferente. Nos molesta que el otro nos diga, por favor, céntrense en la, o nos molesta que nos pongan límite y nos digan, aquí no hable de esto, o no. De alguna manera tenemos una posición. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo de nuevo. La verdad que yo amé el funcionamiento, o sea, amé el chat ese porque lo leía todos los días porque me encantaba ver esas distintas formas, ¿no? De hacer, o sea, tan orgánico, porque realmente ellos lo hacían orgánicamente, porque escribían lo que querían escribir y lo hacían de la manera que les salía muy, 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 o sea, me pareció, no sé, yo Genuino. simplemente, claro, muy genuino, o sea, no había, incluso hasta el que se quejaba genuinamente, entonces fue el chat fantástico, todos los días lo miraba por ese digo, mirá todo lo que hay dentro de y bueno, y cómo uno se va diciendo, bueno, acá estoy yo, ¿viste? Porque te podés resonar con un mensaje, con una forma de expresión, y entonces también vas como, bueno, tenés tu circuito y encontrás esa persona que lo dice, porque a lo mejor vos no tenés ni cómo decirlo, o lo estuviste pensando, pero no tuviste el interés de plasmarlo en un mensaje. Y entonces me encantó eso, lo orgánico de las personas, porque realmente cada quien en la suya. Y esa posibilidad esa posibilidad de ver como todo el panorama junto y cómo nos relacionamos con la diferencia, con el dónde está el otro y dónde estoy yo, con eso, ¿no? Que yo, por ejemplo, también pasaba por muchos estados, lo tengo que reconocer, como que en algún momento sí decía, bueno, en pro del evento tal cosa, pero en otro momento era como, wow, o sea, como que también me maravillaba un montón esa contraposición de lugares, que eso ya era muy sabido y es muy sabido y lo hemos repetido hasta la saciedad. Estamos en el mismo lugar, no podemos estar todos en el mismo lugar. Nuestro receptor está hecho para ver una cosa y el del otro otra. Y lo tenemos muy teórico, ¿cierto? Pero a la hora de que nos juntan a todos ahí, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos va pasando? Pero sí, también pienso muy en la línea de lo que decís, María Elena. Sí, es como que nos sueltan a todos juntos en un lugar y bueno, cada quien está donde está y se comporta de la manera y es perfecto, o sea, es como decir,
Sí, le puede faltar, supuestamente es que le falta madurez, absorber más de esas cosas que a lo mejor, pero es parte, es parte, es muy orgánico, la verdad. Y también para ver esto, cómo está funcionando el sistema también, porque ese sistema está funcionando de esa manera. Distintos grupos se comportan de determinada manera, ya hay otros que se comportan de otra manera, y vos estás dentro de, o sea, ¿qué sistema conformás vos? ¿Cómo te manejas vos? Entonces, eso me pareció muy interesante. No, y a la larga, ¿qué le falta a quien si de última es humanos, somos eso, o sea, eso somos en general. O sea, somos así y estamos en todos esos lugares al mismo tiempo. También viéndolo desde el punto de vista del género, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto ponerlo en un lugar para verlo concretito. Sí, eso me salía a mí, que está bueno ver el chat, ¿no? Y luego verte a ti mismo fuera del chat en tu vida con los diferentes roles, ¿no? Con el que se queja, con el emoticono, o sea, ¿dónde estás tú luego en tu vida? También en esas distintas expresiones. Me quedaba ahí, antes has hablado, Elena, algo que también que me daba vuelta esta semana, porque yo al principio era como que todo empezaba mucho en lo privado, ¿no? Tenía esa sensación. Y luego también me ha venido como a partir de las expresiones privadas de otros han permitido que se generen procesos privados en mí. O sea, no todo que todo empiece en mí, sino como cuando alguien expresa algo que yo en ese momento no estoy viendo, pero me da la posibilidad de ver eso y me da la posibilidad de que empiece un proceso privado, ¿no? Entonces, como que tampoco sé muy bien dónde empieza uno, dónde empieza otro, si es uno que empieza, ¿no? Que está ahí también en ambos lados, ¿no? Lo público y lo privado, como, bueno, me quedaba ahí también, como dando vueltas. Vamos a la pausa, ¿qué te parece? Pues muy bien, entonces, vamos a esa pausa. Te recuerdo pasarte por la web espaciológicolaescuelita.com, donde encontrarás enlaces a las propuestas que se están desarrollando, materiales anteriores y los links de todas nuestras redes sociales y demás desarrollos de la familia de la escuelita. Recuerden que estamos en Facebook y nos encontrarás como Espacio Lógico La Escuelita. En Instagram, @Espacio Lógico La Escuelita. En Telegram, @Espacio Lógico La Escuelita. No olvides que está disponible en Telegram, servidor lógico local colaborativo. Un lugar donde ponemos al alcance de la mano los audios de los eventos de lógica global convergente brindados por Alejandra Casado y otros materiales relacionados. El grupo de Telegram, @circuitos para Telegram, está a disposición para resolver dudas y facilitar el aprovechamiento de Telegram como herramienta de autoeducación. Utiliza nuestros canales de información y retroalimentación para hacernos llegar tus dudas, sugerencias y comentarios y enterarte de todas las novedades. Volvemos de esta pequeña pausa para seguir charlando de este tema que nos trae hoy, que es público y privado. Y bueno, no sé, si quieres, Nair, entonces animarte a compartirnos tú un poco. Escuchándolos y con este tema que propone Jaime, me daba cuenta que obviamente toma como una tonalidad en este espacio, particularmente el tema de la comunicación, público-privado y el tema comunicación, ¿no? Es como central. Por obvias razones, la comunicación verbal, porque nos están escuchando. Entonces esto, ¿no? Y yo me doy cuenta
que la autoescucha y la escucha de lo que está diciendo el otro, la escucha sin estar escuchándome a la vez. Es muy importante para poder que se ejecute eso que se llama comunicación, ¿no? Y es algo que es tan difícil como poder expresarse. Es igual de difícil. Creo que la madurez va en paralelo. Es como si a mí me cuesta expresar una idea, una autoexpresión de una idea interna que la puedo reconocer en una comprensión privada, digamos. La escucha tiene mucho que ver con la comunicación. La escucha direccionada literalmente a la escucha del que está hablando, que no soy yo. ¿Cómo escucho cuando escucho a otro? ¿Qué mecanismo? ¿Estoy yo haciendo enlaces en ese momento? ¿Estoy escuchando mi propia respuesta? ¿Estoy preparándome para lo que voy a decir después? ¿O estoy escuchando en una apertura completa, ¿no? Creo que, no sé, tiene que ver mucho con eso. Y otra noción también que, producto de esto que están diciendo, es esto público, privado, como lo antagónico, como lo opuesto. Y creo que podemos llegar a coincidir en que ese lugar de intimidad, esa zona individual, privada, es el lugar más de la profundidad de lo público. O sea, es como la profundidad de lo público está ahí. Es donde se desdibuja lo privado. Se comunica el género en esa O intimidad. la conciencia de lo público se genera ahí, ¿no? Sí, eso, esa es la palabra. Está ahí. La otra cosa ciertamente es una expresión de eso y una comunicación contextual, ciertamente. Y están en juego otras variables y esto de la escucha también, ¿no? Pero eso que nombraban, esa profundidad de la intimidad es eso, es donde se desdibuja lo privado, ¿no? Y aparece esa Y donde zona se común. define, donde realmente se gestan los límites de lo privado y lo público y los alcances de esos límites como función, ¿no? Que es lo que siempre hablamos. Pero es ahí donde yo me redefino cuál es el desafío que me presenta ese otro, ese que está afuera, ese diferente a mí, ya sea como una amenaza, como un desafío, como una posibilidad, cómo me lo planteo, ¿no? Pero eso es en el fuero íntimo. Si eso no está ahí, no, lo otro es repetir un patrón. Claro, porque ahí es donde lo público o lo colectivo o ¿no? Es amenaza. Porque lo privado tiene una frontera en lo individual, entendido como algo restrictivo, no una privacidad o una intimidad que abre a una comunicación con el género, como decías lo del género, ¿no? Es difícil de expresar, pero creo que todos podemos reconocer más o menos la noción, porque cada cual la expresa como puede, ¿no? Pero reconocemos algo común ahí, ¿no? Que no siempre es tan fácil de nombrar. Hay un juego ahí. De hecho, la comunicación comparativa le llamo yo, ¿no? Comparativa conmigo, o esa comunicación comparativa como elaborar una idea en contraposición a otra idea. Distinto es esa comunicación que viene a expresarse como una opinión, como un punto de vista, como algo privado, como algo particular. No quiero usar esa palabra particular porque se confunde con otras cosas, pero
individual, es mi punto de vista, es una opinión, pero no es lo mismo si emerge de ese privado restrictivo a de ese otro privado. Claro que no se está oponiendo, lo está integrando, se está apoyando en... Es muy difícil verbalizarlo, pero escuchándolo se notaban esas cosas en lo que decían, ¿no? O yo las notaba al menos. Sí, claro, yo estoy ahí por un lado queriendo, o sea, pareciendo que sí te entendiera, pero por otro lado se me queda un poquito difuso. Sí veo la parte que dices que desde nuestra interpretación, obviamente el interno, lo mismo que estaba diciendo antes de lo que mete uno debajo de la alfombra, lo que escondes, lo que guardas, evidentemente va a ser desde donde tú, lo que estás diciendo, si lo externo te parece una amenaza, claro, porque después lo O si lo privado... externo, claro, si lo externo es un lienzo que yo voy a pintar con lo que quiero que el otro crea, o en realidad es una posibilidad de integrar ese, por eso ahí es donde está esa construcción. Yo creo que es el mismo 5 del que venimos hablando todo el evento, ¿no? Es como esa construcción de la propia conciencia de la comunicación o del propósito de esa misma comunicación, lo que está detrás, ¿no? Entonces, sí, yo puedo tener trastienda y de hecho la cocina es una trastienda, por ejemplo, del tema, de todo lo que tratamos en él, ¿sí? Pero no trastienda entendido como algo que tenemos que mantener hermético y que no queremos que nadie conozca porque se nos vendría abajo algo. Es la trastienda justamente porque es algo que no está a la vista, incluso ni siquiera a veces por nosotros mismos, no lo hemos podido poner en palabras como para que esté listo para cruzar esa membrana hacia afuera en la comunicación, ¿no? Entonces, ¿dónde está la perspectiva de lo que es trastienda, de lo que es lo mío íntimo, como algo que quiero proteger y que nadie sepa? Lo que hablábamos, Nair, ¿te acuerdas de Zoom y del problema de lo que le pasa a todas las empresas ahora con el tema de la ciberseguridad y que están todos paranoicos con querer proteger esa interna, cuando en realidad, bueno, ¿qué es lo que tenés qué tanto es lo que tenés que proteger? ¿Qué tanta trastienda o qué tanta cosa extraña hay ahí que no sea algo que hacemos todos los humanos en nuestra interna, ¿no? Limpiando pues todo el tema moral y todo el tema de lo que fuera, ¿cierto? Sin irnos para nada por eso. Pero sí, para mí tiene mucho que ver con eso, con cuál es ese propósito que está detrás de lo que yo mantengo adentro de la membrana o afuera, y por qué existe esa membrana y cómo se permeabiliza o para qué. Yo creo que ese propósito, al menos yo como lo veo en mi interno, que luego me encuentro con de todo en el camino, ¿no? Pero la intención que hay, y luego me encuentro eso, todas distintas capas de protección, pero es esa maduración de ese interno para que lo que pueda ir hacia afuera sea desde esa integración. Entonces, para ahí que se pueda generar esa membrana, que esa comunicación, ese ir de dentro a afuera, pueda ser más abarcativo, y ahí me permito mis errores, ¿no? En un entorno de confianza para ello, donde sé que hay gente que aunque no me entienda, aunque no esté de acuerdo, aunque me deja transitar por ello, ¿no? No voy a tener esa censura. Entonces yo creo que para mí eso, no sé, ahí va a ser esa membrana. Lo del evento, ¿no? Lo del chat del evento. Quería retomarlo en ese sentido porque para mí fue impactante. Yo me propuse un escenario específico para relacionarme con ese chat. Yo no podía articular una pregunta. Primero porque me sentía, como dice María Elena,
que muchas estaban reflejadas de manera impecable en lo que otros expresaban, y ponerle estoy de acuerdo, o no sé, o no aportaba. Había más de 1000 personas que iban a estar recibiendo un mensaje mío que carecía de aporte alguno para cualquiera de esas personas. Entonces ahí la regulación, que no es la censura, yo no me autocensuré la expresión, porque la expresión no fue reprimida por mí, sino fue una regulación al encontrarme con, no sé, cosas que ni se me hubieran ocurrido expresarlas, otras que se me ocurrían y las expresaban de una manera espectacular, otras personas que yo no tengo capacidad de generar eso que se escribió ahí. Admirable, admirable. Y sí tenía mucho foco en esto de la cantidad, ¿no? En la cantidad de personas que recibían un mensaje que yo pusiera en ese lugar. Me hacía cuestionarme tanto sobre este punto, ¿no? Que en la intimidad de un grupo de 10 personas, 15 personas, siempre pongo el mismo ejemplo, el grupo de padres, es como que se genera determinada intimidad. Y en eso tan abierto, no sé, a mí me articuló una regulación por cantidad, lo estoy hablando simplemente, ¿no? Que Por me impactó. heterogeneidad también, Me porque impactó. como decía, Almudena decía, o sea, yo decido también con qué grupo, con qué personas me voy abriendo, ¿no? Porque me siento quizá de alguna manera más cómodo, porque tengo cierto tipo de afinidad. Y ahí voy entrenando esa primera instancia de comunicación y de sacar un poquito esa interna hacia afuera y recibir una retroalimentación y eso. Porque hay cierto nivel, hay un lugar seguro que lo que podría ser este espacio, lo que podría ser la cocina, la escuelita para nosotros, pero en ese nivel de heterogeneidad de ese grupo, que era gente de todas partes, de todos los niveles, que algunos habían recién conocido a Alejandra ayer, otros desde el día 1, sí, era muy complicado coordinar algo que tuviera sentido para todos, ¿no? Sí, era complicado, pero bueno. O establecer comunicaciones bidireccionales en un espacio tan abierto, ¿no? O sea, todo un montón de cosas que en otro momento de mi vida me hubiera importado absolutamente nada, me hubiera dado exactamente lo mismo, porque nunca hubiera registrado esos niveles de detalle. Mi capacidad nunca estuvo ahí. Es al revés, lo que me ha dado el proceso es lo contrario, es un cuidado y una dimensión Respeto, de sí. eso impresionante. Una selección, ¿no? Y no es porque tampoco que lo que uno diga cada vez que abre la boca sea lo trascendente, ni tenga que serlo, me explico, porque no es como un target que hay que cumplir. Sino el hecho de simplemente poder darme cuenta de eso, para mí es todo. Porque me permite empezar a regular. Antes yo no tenía esa noción. Y también en confianza con quién pude abrirme a experimentar eso sin exponerme. En un acuerdo específico de no exposición. Yo puedo hacer esta gestión si cuento de tu parte con este nivel de privacidad. Con este nivel de... O sea, gestionar eso, ese acuerdo de partes, hizo todo el proceso previo. Entonces es como un ejemplo de regulación presente de una membrana de la que yo no era consciente, ¿no? Y que nunca está acabada, ¿no? No, tampoco. Que no es como que eso que vos decís, o sea, como que listo, ya está, o sea, ya comunico re bien, porque es que no se trata de hacerlo bien o mal, porque a mi carga me dio, después no, después sí, después un poquito, después no, y se trata un poquito de esa gestión, de esa gestión de la carga y de lo que esa carga te muestra y te trae de vuelta, ¿no?
más que de hacerlo bien o no, en ningún caso. Sí, bueno, yo les iba a proponer, porque ya se nos va terminando un poco el tiempo, si hacíamos como una rondita de tipo síntesis, pues lo mismo que hiciste, Almo, como lo que destacaríamos de esto que hemos hablado, o que te llevas, o sí, un poquito de síntesis de todo esto, si quieren. Así, que así, no sé si recapitulando un poco algo que me llevo de este público privado, ¿no? El que ya reconocer esa membrana lo cambia todo, ¿no? El poder saber que está ahí y que el resto va a ser un tránsito donde nos vamos a ir viendo entre esa vinculación, ¿no? Que en el que podemos participar, ¿no? Un tránsito que participamos de manera consciente. Ya no sé, me llevo eso, ¿no? Me pasa que, o sea, este intercambio es tan, qué bonito, o sea, no hay cosa más linda que el intercambio con las personas, porque, o sea, yo llegué a esta charla con una noción privada de las cosas y después cuando te pones a escuchar a otras personas, es como si es esto, lo privado es esa parte como que es una construcción, o sea, en mí, ¿no? Una construcción, yo lo tengo que construir y cuando hay claridad sale a lo público así tan orgánicamente. Entonces, claro, cuando tenés claro una noción y después te juntás con otras personas que tienen otras nociones que incrementan tu noción primaria, te pasa que eso necesita otra vez como reconfiguración y capaz que en 2 días tenés otra vez una claridad un poquito más. Y eso es lo que me pasa, todo el tiempo me pasa, como que primero tenés la claridad, tu claridad relativa, y después en el intercambio es fabuloso lo que queda ahí por integrarse, para incrementar, siempre para incrementar, es buenísimo. Así que yo estoy chocha. Muchísimas gracias, chicos. Un Muchas gracias. placer. Yo me llevo, primero que me va quedando claro que es un tema, lo que decía, es que no termina y que también se redefine mucho, se va, digamos, haciendo un poquito más fino y más profundo en la medida en que nos permitimos ese proceso de entrar en comunicación con una realidad externa de una manera en que le permito a esa realidad que me devuelva y que yo también me expongo un poco y me pongo a disposición como para que haya ese intercambio. Es un tema que se puede aplicar no solamente a la comunicación humana, sino también ante las cosas inanimadas, los problemas de la vida, de la existencia, todo eso que está fuera de mí, que es público, y todo eso que está ahí, que yo no puedo cambiar. La sola habilitación de ese espacio que nos permite hacer consciente ese lugar en el que puedo jugar ese intercambio, o sea, ya cambia todo el sentido del error, nos resignifica también el sentido del aprendizaje, porque es un tema dinámico que va a ocurrir siempre y va a tener que ver con integrar un poco al otro y en mí integrarme yo un poco en la realidad externa también, exponer un poquitito, dejar entrar la luz a mi trastienda, limpiar un poquito la casa, hacer que sea más transparente mi comunicación, que pueda comunicar de manera más transparente todo eso que hay dentro de mí, que puede ser muy profundo, pero que si el otro no entiende,
no tiene mucho sentido si el otro no se lo logró comunicar. Nada, eso, un poquito eso. ¿Qué opinas vos, Esther? Yo es que me doy cuenta de cuán grande es mi privado en todos los sentidos. Entonces claro, ahí está mi dificultad que yo misma me planteo, y creo que el punto ahí que dio Nair de eso, de dónde lo miramos, esa amenaza, que bueno, es como muy obvia, y lo que decía María Elena al principio, que es como nuestra parte cómoda, yo conmigo me llevo bien, me entiendo. Y bueno, nada, simplemente la verdad es que ahí reflexionando, he estado más como escuchando que pueda hacer yo ahora una reflexión. Bueno, si quieren decir algo más, si no vamos cerrando. Cerramos entonces. Sí, claro, y no vamos a cerrar sin antes agradecer tanto a María Elena como a Almudena, especialmente por contribuir a que este espacio sea posible. Chicas, de verdad, muchas gracias por estar por acá y esperemos que las vamos a tener después. Eso, vamos a despedir ya la emisión de La Cocina, que es un lugar donde cocinamos sin receta, reconociendo el soporte de nuestras decisiones, y invitarlos a que utilicen los canales de información, de retroalimentación que pueden encontrar en la página web de Espacio Lógico La Escuelita. Ahí están todos los enlaces a las redes sociales. Y eso, animarlos a que los utilicen para hacer sus dudas, sus comentarios, las sugerencias. Pues muy bien, gracias por escucharnos y escucharnos. Y te invitamos a participar en las próximas emisiones. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey! La cocina de la escuelita. Cocineros sin receta reconociendo su zona de autoaprendizaje. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá.